Ahí va. Bueno, ustedes saben que este es el segmento de corrección veloz del parcelito. En otros casos no ha sido tan veloz, así que hoy le vamos a hacer honor al nombre porque está cargadita la clase. Mientras tanto pueden, como siempre, dar sus opiniones. ¿Qué onda el parcelito? Si era matador, si era, yo qué sé, lo que les guste opinar. Tuvimos problemas ahí al final con el tema de las entregas, pero más allá de eso, el 5 fulminó. No, no tan heavy. Bien. Vamos a empezar ejercicios 1, 2 y 3. Eran de hacer unos seguimientos, ¿sí? No me voy a detener mucho en eso, porque simplemente había que hacer los seguimientos de cada uno de los algoritmos que se presentaban. Quizás como comentario para cada uno de ellos, vamos a decir que en el 1 no pusimos ningún ciclo negativo, así que el Bellman-Ford les iba a dar un resultado para todos los vértices y el algoritmo iba a terminar, digamos, de forma feliz. En el 2, haciendo Kruskal, espero que no se hayan olvidado de mostrar un poquitito de cómo funciona los union finds, ¿sí? Los conjuntos disjuntos. O sea, no podéis, parte de mostrar Kruskal implica mostrar cómo se están armando esos arbolitos de conjuntos, ¿no? Y, che, esto se vuela, ¿qué pasa? A ver ahí. Y Dijkstra, bueno, sí, por ahí aclarar que si querían podían mostrar el estado del heap tras cada paso, pero siempre pueden asumir que un heap es como una bolsa, meten cosas en la bolsa y cada vez que desencolan el heap les da el de mayor prioridad, en este caso el valor más bajo, ¿no? Francisco dice, podrían charlar las preguntas teóricas abajo de cada seguimiento. Ah, esa es buena. Dice, en Berman-Ford, ¿es lo más conveniente aplicar el algoritmo de Berman-Ford en este caso o justificar? Bueno, en este caso, si tuviéramos la varita mágica para saber que no hay ciclos negativos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opinan? En este caso, Dijkstra no nos va a dar la mejor solución, porque, por ejemplo, empezando por el vértice A, de la A va a ir a la G con peso 1, y de la G ya va a ir a la F, por ejemplo, con peso 5, y vamos a quedar plantados en la F con que el mejor camino tiene peso 5, ¿sí? Y si después descubrimos el camino AG, AGBF, que tiene un peso menor a 5, Dijkstra no va a ser capaz de reconocer esa situación, ¿sí? Digamos, Dijkstra en ningún momento va a decir F tiene un mejor camino, entonces F por la F, ¿sí? Hay que usar Berman-Ford. Luego, Kruskal dice, ¿es posible que haya otro árbol de tendido mínimo que le encontrado por este algoritmo? En general sí. Habría que ver este grafo en particular, pero veo dos aristas con 5, así que me imagino que quizás en un árbol se usa una y en la otra la otra. Sí, igual ahí decía no necesariamente el de este grafo. En general hay varios árboles de tendido mínimo, varios para un grafo en general. ¿Y es el algoritmo de Dijkstra el más conveniente para utilizar en todos los casos posibles? Bueno, se podría decir que si todos los pesos son iguales, el mejor algoritmo es en anchura, BFS, ¿no? No solo aplica si todos los pesos son 1, sino que si todos los pesos son iguales, también vale. La pregunta no la vi. No me la container. Ok, rápido, veloz. Los ejercicios 4, 5 y 6 eran de backtracking, entonces
primer disclaimer, digamos, si programaban un BFS o un DFS y esa era la solución, no va a ser válida porque eso no es backtracking, ¿sí? Estuvimos viendo en el ejercicio del laberinto que una solución por BFS o DFS era más fácil de hacer que una por backtracking, por ejemplo, para resolver el problema del laberinto, pero no se trata de backtracking. En este caso, queríamos que sí o sí estén utilizando backtracking, entonces no podía usarse simplemente un llamado BFS o DFS, ¿sí? Y en lo que son las particularidades de los ejercicios, de nuevo, para hacerlo veloz, no me detendría mucho, pero te agarran, digamos, el método que mostramos de esos 4 pasos, en todos los casos el ejercicio salía, ¿sí? Fijándose si ya llegamos al vértice W, después tratando de tomar un camino por cualquiera de las aristas disponibles, y si no hay ningún camino disponible, volver al paso 1, retrocediendo, avanzando, ¿sí? En el sentido, creo que no habían demasiadas complicaciones, ya me dirán. No hay nada, ok. Y los ejercicios 7, 8 y 9 eran de verdadero o falso justificar. En el apartado A, en todos los casos, hablaba de una pregunta sobre maximización de flujo. ¿Sí? Podemos empezar por ahí. En todos casos arrancaba igual. La pregunta decía, al resolver el problema de maximización de flujo, buscamos caminos entre la fuente y el sumidero en la red residual. ¿Sí? Esa red que creamos a partir del grafo original. Si en dicho camino se utiliza una arista que no existe en el grafo original, ¿sí? Si una arista no existe en el grafo original, es esa arista que va en sentido contrario a una que sí existe en el grafo original, que permite disminuir el flujo a través de esa nueva arista. Entonces, significa que, y ahí es donde todas las respuestas divergen, ¿sí? Y todas las respuestas divergen a algo falso, ¿sí? Incluyendo la C, que es la que más se acerca, ¿sí? Que dice que significa que el flujo en la arista original, la del grafo original, se debe disminuir, ¿sí? Si hay flujo a través de una arista que va en contra de la que es la original, entonces la original se debe disminuir, ¿sí? Eso es lo que fallan. El ejercicio 7 y el ejercicio 8 están mal por eso, y el ejercicio 9 también es falso, porque acá, donde dice, por lo que el flujo total también disminuye, eso también es falso, ¿sí? Estamos aprovechando y disminuyendo una arista en particular para aumentar el flujo total, ¿sí? Entonces, con el objetivo de aumentar el flujo total, estamos haciendo que pase menos flujo por una cierta arista, pero siempre con el objetivo de hacer que el flujo total sea mayor. ¿Hay dudas? Estoy con Wi-Fi, así que espero no caerme. Rápidamente, ejercicio 7b. En un grafo no dirigido con pesos negativos podemos aplicar el algoritmo Bellman-Ford para obtener el camino mínimo desde un vértice hacia todos los demás. ¿Qué pasa cuando un grafo es no dirigido y tiene por lo menos un peso negativo? ¿Sí? Que vamos a estar entre esas dos aristas que arbitrariamente podemos llamar Australia y Estados Unidos, yendo de un lado para otro, Australia-Estados, Australia-Estados, porque al ser de peso negativo, nos conviene pasar por esa arista todo el tiempo y no va a existir el camino mínimo, ¿sí? Así que si el grafo no es dirigido y tiene pesos negativos, olvídalo. Sí. Podemos calcular el árbol de tendido mínimo de un grafo no dirigido que tenga pesos negativos, ¿sí? Sí podemos, y sí va a dar el árbol de tendido mínimo. Habría que ver en una situación real qué significa que un peso sea negativo, ¿sí? Será que tenés muchas ganas de usar esa lista, pero se puede y va a dar resultados. Va a dar el árbol de tendido mínimo con esos pesos negativos. 8b, no podemos resolver el problema de maximización de flujo si hay ciclos en el grafo. Eso es falso, digamos. Ciclos pueden haber. Y resolvemos el problema de flujo. Lo importante es que tengamos un sumidero y el otro, S y T. Y feedback. Ok. Si calculo el árbol de tendido mínimo de un grafo y luego sobre ese árbol obtengo los caminos mínimos de un vértice,
Entonces tomamos el ejercicio que siempre tomamos. Los caminos pueden coincidir con los mínimos del grafo original, pero no siempre sucederá, ¿sí? Eso es verdadero, pueden dar un ejemplo en el que eso pasa, y pueden dar un ejemplo en el que eso no pasa, y ya tienen un ejemplo y un contraejemplo que justifica la respuesta verdadera. ¿Sí? 9b, todo grafo dirigido con un vértice de grado 0 y un vértice de salida 0 es red de flujo. Si bien esta es una condición necesaria, estaría faltando que sea pesado ese grafo, ¿sí? Necesitamos que ese grafo en los pesos representen la capacidad de transporte que tienen cada una de las aristas, ¿sí? Y si tenés esa condición y además sabés que ningún vértice está perdiendo, está consumiendo cosas o creando cosas de la nada, sabés que ese grafo va a ser una red de flujo, ¿sí? Pero de lo que es la definición del grafo, en lo que podés ver con un grafo creado como un objeto y preguntado en los atributos, estaría faltando que sea pesado, en este caso. Y 9c, siempre podemos calcular el camino mínimo desde un vértice en un grafo dirigido que tenga pesos negativos. ¿Sí? Esto también es falso porque si existe un ciclo negativo, ¿sí? Es decir, un ciclo que en total, recorriendo ese ciclo, dé toda la vuelta hasta y tenga un peso negativo, siempre va a ser preferible dar vueltas en ese ciclo como calecita antes de que ir y calcular el camino mínimo, porque el camino mínimo no existe porque es menos infinito, por decir algo. Así que siempre podemos, no podemos. No siempre. Va a depender si tenemos ciclos negativos. Si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. El 8a, a ver. Yo me olvidé de devolver el valor final, qué tan mal está eso. Veremos, Adrián. La trampa está al final, changos. Perdón, ¿cómo era el 8a? A ver, el 8a, todos los a son iguales, están todos mal, porque lo que debería decir es que significa que el flujo de la arista original, la del grafo original, se debe disminuir para aumentar el flujo total. ¿Sí? Disminuimos una arista original para aumentar el flujo total. No entendí la justificación correcta de por qué el 8a es falso. A ver, el 8a dice, significa que el flujo de la arista original se debe aumentar, ¿sí? Si el flujo de la arista recíproca a la original se aumenta, entonces sí o sí se tiene que disminuir el flujo de la arista original, ¿sí? Entonces, 8a está mal porque está al revés. La arista original hay que disminuirla. Joya, hice el contraejemplo, pero no el ejemplo. Está muy mal. Bueno, veremos. Tendrá que ver con los criterios de corrección. Ahí expliqué de nuevo el 8a. Y Tomás dice, perfecto, gracias. Genial. Entonces, ¿estamos? Sí, no, ahí además depende que haya un contraejemplo, pero en general el contraejemplo tiene, no sé cuál de todos los 9 estos iba lo de ejemplo y contraejemplo, pero en general si muestras un contraejemplo estás mostrando que algo es falso y ya está. Salvo que uno quiera mostrar una parte que es falsa y otra parte que es verdadera, no sé, algo así. Claro, era el 8c donde pueden coincidir los caminos, pero no siempre sucede. Ah, Entonces, ok. querés mostrar uno en el que coincide y querés Claro. mostrar uno en el que no sucede. Pero bueno, si no muestran uno de los dos casos, dependiendo de las justificaciones, no es que se vaya a anular Sí. necesariamente todo el ejercicio. Dependerá. No, incluso por la semántica de cómo está escrito me parece más importante el contraejemplo que el ejemplo, porque la segunda parte hace todo falso, independientemente que la primera parte sea verdadera. O sea, todo esto es verdadero, si no por la parte del no siempre sucederá. O sea, no me parece que... Bueno, acabo de pasar un momento de estrés porque este cuatrimestre no podía terminar bien
Realmente no tienen ni idea del desastre que acaba de pasar atrás, así que no les vamos a dejar mandar ningún tipo de entrega momentáneamente hasta que sepamos qué pasó, porque si mandan algo puede ser irreversible la cagada que acaba de pasar. Además de que seguro no les va a corregir el corrector automático, empezando por ahí, ¿no? Así que nada, eso... lo peor es que no se fue a dormir. El corrector está haciendo algo, pero no sabemos bien qué es lo que está haciendo en estos momentos. Está rompiendo algo. Y tenemos que averiguar qué, pero no es el momento de averiguarlo. Así que bueno, vamos a hablar de lo que nos compete de este momento y después ya resolveré todo lo demás. A corto plazo lo que sí les voy a pedir es que cuando yo les avise, fíjense o sea, en el sistema de notas, que eso es un sistema aparte, así que no deberían tener problemas con eso. Si ven que les asigné corrector, barra, les puse entregado o alguna cosa así para saber que estamos todos en orden con lo que me descargué de otro lado, ¿sí? Así que, bueno, mientras tanto, a lo que va la clase. Vamos a hacer lo que sería la clase de cierre de algoritmos 2, ¿sí? Porque ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y, o sea, todo lo que viene ahora no va a ningún examen, eso lo aclaro, pero hay un par de temas de los que tenemos que hablar porque si no me van a venir a buscar. Y yo quiero decir, lo di, y hasta tengo una grabación de que lo di. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene después de algoritmos 2? Esto debería cargar un poco más rápido para que sea gracioso. Bueno. Ahora la posta, ¿sí? Porque esta materia es una materia muy base de todas las... Y acá se abre un árbol de materias, de cosas que se pueden hacer. Algunas más directas y otras menos, obviamente por las correlativas. Pero bueno, lo evidente, algoritmos y programación 3, estructura del computador, organización de datos, taller de programación 1, teoría del lenguaje, teoría de algoritmos 1 y teoría de algoritmos 2. Puede ser que hayan otras más, pero no son tan directas o no están realmente relacionadas. Estas son las materias que están realmente relacionadas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de estas para que más o menos tengan una idea de qué es lo que se les viene. No el próximo cuatrimestre, no espero que hagan 7 materias, entre ellas taller y datos juntas. Hay un límite de cuán mala pueden pasar. Entonces, primero, antes de seguir, ¿sí? Recuerden que ahora les vamos a pasar link de una encuesta, Has, no sé si lo tenés por ahí o algo, igual se los vamos a pasar por Slack, pero... Ahí la busco. Ok, les vamos a pasar un link de una encuesta, y esta encuesta, ¿sí? O sea, esta es una señora encuesta, no es lo que le venimos haciendo hasta ahora de, bueno, tienen 3 preguntas y las responden. O sea, esta es una encuesta un poco más larga, y es una encuesta sobre toda la cursada y etcétera, ¿sí? Y les pedimos que se tomen el tiempo de responderla porque realmente nosotros sacamos mucha información de ahí. A partir de las encuestas es que sacamos ideas para ver, bueno, en qué podemos mejorar. Y también sacamos ideas sobre qué no tenemos, o sea, qué es lo que no tenemos que tocar porque está bien, ¿sí? Porque tal vez pensamos que algo estuvo re mal y tal vez en las encuestas nos dicen, no, tal cosa estuvo re bien, qué sé yo, y decimos, bueno, no toquemos lo que anda, ¿no? En cambio, otras cosas tal vez pensamos que anduvieron bien o sea, si tenemos una encuesta de una persona que está recontra enojada porque odia todo lo que hicimos, como bueno, lo vamos a tratar de tomar con pinzas, tratan de ser constructivos con porque si dicen está todo mal, no nos dicen en qué mejorar. Ni cómo ni nada. O sea, no pretendemos que ustedes sepan cómo nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero si pueden ser un poquito más específicos, nos pueden ayudar un poco más. Y lo mismo al revés, ¿sí? O sea, las cosas positivas y negativas, y sabemos que eso que lleva tiempo, y esta encuesta la dejamos abierta por un buen tiempo porque sabemos que obviamente ahora están a full con terminar esta cursada rarísima, ¿no? Y además entendemos que incluso nos deben cosas a nosotros, principalmente parcialitos, y tal vez dicen, no, prefiero ver primero si aprobé todos los parcelitos y recuperatorios, prefiero ver si termino de aprobar la cursada, ok, esperen lo que quieran. O sea, la encuesta es anónima, pero si tienen si prefieren esperar por la razón que fuere, está todo bien.
pero sí les pedimos que eventualmente la completen, ¿sí? O sea, además, si esperan a rendir al final, recuerden además hay fechas cuando ya empezó cuatrimestre y no nos sirven después porque no podemos tomar decisiones a esa altura. Tenemos que tomarlo sí o sí antes. Entonces, si pueden evitar, no esperen al final es fácil. No digo que sea fácil, pero al final lo aprueba un enorme porcentaje de gente. Entonces, no sé, 70-75% de gente. Así que bueno, eso por un lado, por favor, realmente le damos mucha pelota a esto. De verdad nos es importante. Y no como una forma no sé, a ver, está bueno obviamente leer encuestas positivas, opiniones positivas, está bueno, pero nos tratamos de enfocar realmente a, bueno, esto lo tenemos que seguir haciendo, esto no, esta cosa lo tenemos que cambiar, etcétera, y no queremos dejarlo en una cosa gigante como la encuesta de mitad de cursada que decimos, bueno, pongan lo que quieran. Ahora queremos ir un poco más específico porque es lo que nos sirve. Así que bueno, eso para empezar. Ahora Haf, no sé si le va a dejar el link por algún lado, si no, igual se los vamos a dejar por Slack y seguramente yo los voy a ir pingueando, mandándole recuerden la encuesta, ¿sí? Así que bueno, eso para empezar. Empecemos con las materias, ¿sí? Y esto va a parecer peyorativo, pero la materia se llama Algoritmos y Programación 3, pero no tiene nada de programación. Perdón, no tiene nada de algoritmos, sí de programación, ¿sí? No tiene nada de algoritmia. O sea, no lo digo de forma despectiva, lo dicen los propios docentes, no se ve algoritmia, ¿sí? Se ven otras cosas que tienen que ver con programación, pero no algoritmia, ¿sí? Principalmente programación orientada a objetos y una cuestión de diseño orientado a objetos. Hay cosas donde nosotros ya, principalmente en el TP2, fuimos como forzando y hablando, pero en Algoritmos 3 se les va a dar mucha más pelota a cómo diseñan ciertas cosas. Después, cuestiones de testing, creo que se ve bastante TDD, que es Test Driven Development. Una introducción mínima a gestión de proyectos, es como, o sea, Algoritmos 3 está un poco más apuntada hasta donde, hay un curso nuevo desde el cuatrimestre pasado, no sé cuán alineados están en ese sentido, pero bueno, hasta ahora siempre, la idea es que Algoritmos 3 tuviera como una suerte como de introducción a gestión, porque en vez de tener varios TPcitos, se tiene un TP una envergadura un poco más grande, con más gente, no son de 2, son de a 4, o a veces 5 o 6 personas, depende de la cantidad de gente. Entonces, bueno, es diseñar eso en un conjunto es más difícil. Y herramientas de desarrollo, como sistema de control de versiones, integración continua, y etcétera, ¿sí? Creo que ya hace algunos años que usar algún sistema de control de versiones es obligatorio en Algoritmos 3. Acá algunos lo zafaron y no lo hicieron. Algunos por lo menos vieron alguna cosa. Pero bueno. Y creo que nada más. Esto para Algoritmos 3. ¿Sí? O sea, no esperen que haya una continuación con respecto a Algoritmos 2 porque no la hay. Incluso tenemos nuestras disputas con la gente de Algoritmos 3 por algunas cosas, pero bueno, son cosas internas nuestras. Bueno, y una introducción a estándares de desarrollo, que está medio ligado a lo anterior. Estructura del computador para la gente de informática, organización del computador para gente de sistemas, conceptualmente es lo mismo. Sé que en sistemas no la tiene como correlativa a Algoritmos 2, y hay gente que la ha hecho en simultáneo. No es recomendable, honestamente, pero bueno. Se de memoria a bajo nivel, o sea, acá vieron, bueno, ok, le pedimos malloc y hacemos indirecciones de memoria, etcétera. Bueno, ahí se ve más a bajo nivel, o sea, directamente cómo funciona la memoria, cómo se implementa, cómo es que se hacen indirecciones, cómo es que funciona lo que es la memoria caché, que es algo que alguna que otra vez hemos mencionado, pero nosotros nos hacemos muy los boludos porque en este par de materias es que se habla realmente de eso. Después una cuestión de lógica booleana, lo que es binario, realmente trabajar en binario, código, y sí, principalmente código máquina. O sea, esto es principalmente lo que se ve en organización. Estoy haciendo un súper, si viene dato y ve esto, seguramente le agarra un ataque y me dice, esto no es lo único que vemos, no, esto es solo un resumen, de vuelta, ¿sí? Así que, bueno, organización de datos, esta debe ser la materia que más cambió en, voy a decir, bueno, digamos 10 años, ¿sí? Esta es la materia que más cambió en los últimos 10 años, a tal punto que yo la cursé y al año siguiente ya no daban la mitad de los temas que yo daba y daban otros. Y hoy en día o sea, se alteró un montón, porque
O sea, tiene que ver con cómo está pensada la carrera. Es una materia que quedó muy de parches de otras cosas y esos parches fueron cambiando en función de cómo cambió la, digamos, no voy a decir la industria, pero sí el estado del arte de ciertas cosas. Y hoy en día lo que se da es bastante, digamos, una introducción a ciencia de datos. Sí, o sea, Jorge me puede corregir, o sea, es uno de los que da la materia, así que no sé si te parece si algo más al respecto de datos, Jorge, no sé si estás por ahí. Igual la van a tener que cursar, así que no es que tengan la opción, digamos. No, yo digo nada más para que sepan con qué se van a encontrar. O sea, esas palabras rimbombantes como el machine learning, bueno, eso, o sea, se ve de vuelta. Es una cuestión introductoria, porque machine learning es una palabra, pero abre un abanico gigantesco de cosas. Así que son como los primeros pasos ahí, y de ahí se puede hasta armar toda una especialización sobre eso. Así que bueno. Taller de programación 1, básicamente lo que se ve es una introducción a threads, sockets y uso de C++. Hay un curso que enseña estas cosas y otro curso que no las enseña, pretende que ustedes las sepan y ya está. Así que bueno, les dejo a ustedes averiguar cada cosa. Pero es así, no estoy diciendo nada que los docentes mismos no digan. Así que bueno, y básicamente es programar hasta que les sangre el alma, ¿sí? Y esto no es broma. No creo que nadie les pueda mentir. O sea, hasta los docentes mismos les van a decir, acá les va a sangrar el alma. Bueno, hay un curso que es un poco más tranquilo, o sea, donde uno solamente muere, en el otro muere y sufre, pero en el que muere y sufre por lo menos te explican las cosas. Entonces es como, es todo una cosa, ¿sí? Incluso validé esto de hasta lo de sangre en el alma, lo validé con un ayudante de taller, no estoy exagerando. No hay parciales en taller, ¿sí? No, solamente programar hasta... O sea, no hay tiempo para escribir un parcial. Bueno, ahora vamos por el lado de las materias selectivas. Teoría del lenguaje, una linda materia que da características de distintos lenguajes y paradigmas de programación, ¿sí? Y cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, directamente se ahonda en paradigmas, lenguajes, y básicamente la materia se trata de hacer un proyecto que es investigar y hacer un análisis de un lenguaje a elección con ciertas restricciones. Es una materia que nosotros recomendamos, fue la última materia para la que yo rendí final, y la verdad que está bueno para hacer. Yo no la haría tal vez apenas salido Algoritmos 2, esperaría un poquito más, cosa de haber visto un poco más de cosas en la facultad, pero bueno, tampoco es que no aprenden nada si la hacen ahora. Y bueno, se ven, para ligarlo, por ejemplo, a esta materia, se ven implementaciones de TDAs en distintos lenguajes, en distintos paradigmas, porque no da lo mismo. Incluso nosotros que estamos analizando un cambio de lenguaje para Algoritmos 2, eventualmente, lo íbamos a consultar con el docente de teoría del lenguaje, eso como una cosa, y es que cambia mucho, como los TDAs es algo núcleo en nuestra materia, cambia mucho qué lenguaje usamos. Y después, me voy a fijar si hay alguna pregunta o algo así. Tomás, dije lenguaje de programación. HTML es un lenguaje marcado, no es de programación. Así que bueno, teoría de algoritmos 1. Es directamente la continuación de algoritmos 2, es en lo que en exactas teoría de algoritmos 1 se llama algoritmos 3, para ponerle, o sea, para ponerlo así o sea, es directamente la materia que continúa con algoritmos 2, agarra el hilo y dice, bueno, y acá seguimos. ¿Sí? O sea, se ve continuación sobre grafos, pero no es que explica grafos, sino que parte de, ok, ustedes saben grafos, bueno, ¿qué cosas más se puede hacer sobre esto? Principalmente para ver lo que se llaman algoritmos greedy, programación dinámica, que están en negrita por una razón, lo que se llaman clases de complejidad, esto que dijimos, por ejemplo, los problemas de backtracking que cuestan exponencial, esos están en un tipo de grupo, y todos los otros problemas están en otro, y hay todo cómo podemos transformar un problema en otro, es algo que se ve en clase de complejidad, ¿sí? Y cómo ganarse un palo verde, porque hay todo un problema relacionado a P versus NP, en el cual si uno lo resuelve se gana un palo verde, porque está en uno de los dilemas del siglo. Bueno, reducción de problemas es esto que reducción es un nombre muy raro, pero es básicamente transformar un problema a otro con una suerte de reglas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que
transformamos el problema del caballo a camino hamiltoniano, eso se puede definir como una reducción. Después, algoritmos randomizados y análisis amortizado. Y esto que en realidad está un poco más borde, porque tal vez no correspondería tanto en esta materia, pero en algún lado hay que darlo y hay que aprovechar el tiempo de cosas que bajaron a algoritmos 2. Se da introducción a máquinas de Turing y computabilidad, desde ya hace bastante tiempo. Así que bueno, eso es lo que sería a continuación, y obviamente teoría de algoritmos 2, porque el autoarchivo no termina nunca. Básicamente lo que vamos a ver es redes sociales y es trabajar con grafos, grafos y grafos. Así que bueno, sí, obviamente depende mucho de algoritmos 2. Así que bueno, pero yo les marqué acá algo en negrita y tiene una razón de ser. Y primero recuerden completar la encuesta. Sí, lo voy a marcar cuanto más pueda, ¿sí? Recuerden completar la encuesta. Y esto es, o sea, todo esto que dije ahora, hablar de otras materias, tenía una razón de ser, no solamente, está lindo hablar de otras materias, pero venía esto. Técnicas de diseño de algoritmos. Hay algo que se llama técnicas de diseño de algoritmos que son, ok, tenemos como una suerte de técnicas que siempre son más o menos lo mismo. O sea, cuando después resolvemos un problema, terminamos usando más o menos el mismo esquema de cosas. Y por eso es una técnica de diseño. Como que todos tienen más o menos la misma forma. Uno, por ejemplo, que vimos en esta materia es división y conquista. ¿Sí? Si se fija, o sea, después de haber hecho un par de ejercicios se dieron cuenta que todos tienen más o menos la misma onda. O sea, obviamente a uno puede ser más fácil o difícil de pensar, pero después cuando uno lo escribe, el código es muy parecido de una forma u otra. ¿Sí? Después, backtracking, fuerza bruta en casos, o sea, incluso en casos generales fuera de grafos, pero particularmente en grafos, de una forma u otra termina todo siendo, o sea, tiene todo un esquema muy parecido siempre. O sea, cuando uno le termina de caer la ficha, termina dándose cuenta de que, bueno, okay, cuál es el caso base de lo que tengo que pensar, en dónde termino, bueno, cómo hago para generar todas las posibilidades potencialmente dentro de un for, cómo corto, etcétera. Pero termina siendo todo más o menos del mismo esquema. O sea, la solución tiene un esquema particular. Bueno, hay dos más, hay otras más, pero las dos más así principales que no vimos en esta materia son algoritmos grid y programación dinámica, que son temas que antes se veían en esta materia de una forma muy extraña. ¿Sí? Y ahora los tengo que explicar brevemente para decir los di, porque técnicamente en el plan de sistemas o actualización 2014 está, pero ya hay está totalmente dialogado junto con Teoría de Algoritmos 1 y, bueno, por lo menos con Mariano Méndez como otro curso de Algoritmos 2, que esos temas realmente corresponden a Teoría de Algoritmos 1. No corresponden a Algoritmos 2 y la gente llega sin la maduración necesaria para poder verlos, especialmente el último. Entonces, para hacer una breve introducción a esto, vamos a hablar de algoritmos greedy, que son básicamente algoritmos en donde queremos resolver un problema de optimización, ¿sí? O sea, quiero obtener el mejor algo que resuelva tal problema, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar ese máximo, ese mínimo, ese lo que sea, o sea, ese óptimo para todo nuestro conjunto, queremos buscar el óptimo. Lo que vamos a hacer es buscar iterativamente óptimos locales. Eso quiere decir que yo itero y con la información que tengo ahora, ok, a ver si esto, sí, ok, sí, ahí está. Yo itero y lo que hago es fijarme directamente, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Y después, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Por ejemplo, supongamos, no sé, camino mínimo, supongamos que yo digo, bueno, voy por la arista más pequeña, y me quedo ahí, y me muevo a partir de ese vértice, del nuevo vértice, bueno, ahora ¿cuál es la arista más pequeña? Y ahora ¿cuál es la arista más pequeña? Y ahora ¿cuál es la arista más pequeña? Desde ese nuevo vértice. Y me voy moviendo así. Es como encontré un camino hacia todos los vértices, no sé si es mínimo. Ese es un algoritmo muy clásico para aproximar, por ejemplo, el problema del viajante que está en la guía. Entonces, no nos vamos a fijar todas las soluciones como podría ser backtracking, solo busca lo mejor que puedo hacer en cada paso. ¿Sí? Y por eso se lo llama algoritmos voraces en castellano, un pésimo nombre. ¿Sí? Pero bueno.
me gusta hacer la analogía de que backtracking diría, bueno, vamos a probar por acá, obtuve algo, bueno, ahora probemos por este otro camino, ahora probamos por este otro camino, y eso todo con recursiva. En cambio, Greedy dice, ya está, no, listo, ya encontré algo, anduvo, listo, ya está. Mejor que esto no puede ser porque mi lógica dice que está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esto de que yo iterativamente aplico una lógica muy simple y con eso termino llegando al óptimo global. Ese es como mi deseo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esto de aplico una regla muy sencilla y busco que eso me lleve a lo mejor que yo podría llegar a hacer. ¿Me fijo? Sí. Por ejemplo, el de las reinas es un problema de backtracking. O sea, y no hay forma de o sea, se puede resolver aproximado. No sé si hay mucho de aproximado, porque ahí no querés, o sea, ¿puedo ubicar o no puedo ubicar las reinas? Entonces, ejemplos de algoritmos greedy. ¿A alguien se le ocurre algoritmos greedy que podríamos haber visto durante la cursada? Porque vimos, pero nunca les pusimos ese nombre. Incluso Nacho creo que me spoileó esto. Sí, pero bueno. Bien, Tomás tiró la posta, los que usan hips, sí, Dijkstra, Prim y bueno, Kruskal también, ¿sí? Incluso algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Prim y Kruskal, ¿sí? El hip, o sea, hay algo que es, por ejemplo, el ABB es la estructura de división y conquista. Es una estructura literalmente de división y conquista. Bueno, la estructura greedy es el hip. O sea, no porque el hip sea greedy, pero se usa mucho en algoritmos greedy. Porque vamos actualizando, poniendo cosas, sacando, etcétera, y siempre queremos mínimos o máximos, así, lo mejor que puedo hacer en este momento. El algoritmo de Dijkstra y de Prim son muy claros. El algoritmo de Kruskal también hace esto, porque lo que dice es, bueno, ordeno y me voy fijando, o sea, la regla simple es, ok, ¿esto me une, me genera un ciclo? No, entonces lo pongo y no me fijo nada más, ¿sí? Y si me une, la descarto y ya está. Y voy en ese orden, o sea, es como que en todo momento voy buscando el mínimo de lo que me queda, ¿sí? Entonces, Fulkerson definitivamente no es greedy, porque busca aumentar, o sea, primero la regla no es simple, pero además no lo hace. O sea, un algoritmo greedy para flujos sería, busquemos cuál es el camino que, no sé, con mayor peso y ya está, listo. Además, ¿qué más querés? ¿Sí? O sea, tiene que ser todo de una forma muy sencilla. O sea, no nos queremos ahondar demasiado, pero no, Fulkerson literalmente está o sea, depende cómo está escrito, puede estar probando todas las combinaciones. Ish. No hace exactamente eso porque es mejor que fuerza bruta, pero... y bueno, la razón de por qué, por ejemplo, Dijkstra siempre me va fijando, bueno, ¿cuál es el vértice que tengo más cerca que todavía no le haya visto los adyacentes? Y a la larga termina diciendo, algo que ya salió del heap no va a volver a entrar, porque los pozos son todos positivos. Sí, esto es algo que no podíamos ahondar demasiado, pero el algoritmo de Dijkstra se basa mucho en que algo que salió del heap no va a volver a entrar. Es muy importante y eso es una característica de que sea greedy también y cosas por el estilo. Por eso es que no funciona con pesos negativos tampoco. En el mejor de los casos no se tilda, pero no anda. Después, bueno, tenemos los algoritmos de Prim y de Kruskal también. Se basan en esto de hacer reglas muy simples e iterativamente siempre fijándome, bueno, en qué estado de lo que tengo, qué es lo mejor que puedo hacer. Fíjense que Fulkerson no se fija nada, qué es lo mejor que puedo hacer. Entonces, bueno, ¿por qué coloreo no es un algoritmo greedy? O sea, el problema que vieron de backtracking es porque tengo que probar todas las combinaciones. O sea, si yo asigno colores al azar, por decirlo de una manera, eso sería muy greedy, pero no me dice nada. O sea, si anduvo, buenísimo, pero si no anduvo, no me dice nada, no me dice nada. O sea, una solución greedy sería, bueno, intento. Si al primer color que asigno que no me anda, ya está, listo, no se puede. Es una solución greedy bastante mala, pero se puede. Pero bueno, por eso los algoritmos greedy tienen sentido para problemas de optimización, como aproximaciones no tienen sentido donde quiero saber si algo se puede o no se puede, porque ahí no hay mucho que aproximar. Entonces, como consecuencias que tenemos de estos algoritmos greedy, es que
Punto positivo, son muy intuitivos y fáciles de entender. Díganme si ustedes no entendieron relativamente rápido los algoritmos de Dijkstra, Prim y Kruskal, e incluso hay cuatrimestres donde yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Y caen en alguno de esos algoritmos y dicen, bueno, hagamos tal cosa, ¿sí? Porque son algoritmos que son bastante intuitivos. O sea, estos tres que nosotros vimos, pero muchos otros más también. De vuelta, cuando hagan teoría de algoritmos 1, los algoritmos greedy van a salirles muy, muy rápido de entenderlos y de pensarlos, ¿sí? Una cosa negativa es que no siempre dan la solución óptima. Para algunos algoritmos de algunos problemas, sí. Los que nosotros vimos son óptimos, ¿sí? O sea, algoritmo de Dijkstra, Prim y Kruskal son óptimos. Demostrar que un algoritmo greedy es óptimo puede ser bastante complicado. A diferencia de backtracking, es como estoy probando todo, eventualmente voy a llegar a la mejor solución. Y la siguiente técnica que vamos a hablar también se puede demostrar porque ya la forma, o sea, se plantea de forma matemática, así que ya queda solo que siempre obtiene lo óptimo. Así que incluso cuando podemos obtener la solución óptima, no es fácil encontrar la demostración de que lo es. ¿Sí? Lo hay, de vuelta. Para esto, para más detalles de esto, teoría de algoritmos 1. Y es un tema bastante interesante. Pero bueno, como no siempre son óptimos, suelen ser muy buenas aproximaciones, ¿sí? Esto que les contaba, de que muchas veces cuando yo quiero resolver un problema de optimización por backtracking, porque quiero la solución exacta, lo que puedo hacer es obtengo una aproximación con uno de estos algoritmos y uso eso como una primera cota, que si después la mejoro, buenísimo. Pero ya eso me ayuda para podar de entrada muy rápido. Y resulta que el cerebro humano es muy bueno para pensar buenos algoritmos greedy y buenas aproximaciones. ¿Por qué? Se las debo, pero pasa. Es muy usual que en 3 personas hablen y empiecen a decir algoritmos y bueno, los algoritmos surgen. ¿Sí? O sea, cosas un poco más rebuscadas, bueno, pero en general los algoritmos greedy de vuelta son muy fáciles de entender, son fáciles de pensar. ¿Sí? Y suelen ejecutar bastante rápido en complejidad, que es obviamente, o sea, imagínense que una aproximación tal vez en el problema del viajante puede ser, puede costar ODB u ODB más C, hacer un recorrido versus algo exponencial, ¿sí? Entonces, por supuesto que es algo bastante útil. Ok, voy a fijarme nada más si hay... Ok, veo... Ok, veo que no hay preguntas al respecto. He leído que las empresas de envíos hacían una aproximación de problema tipo viajero. Sí, exactamente, hacen muchas cosas de esas. O sea, las distintas empresas no les sirve de nada hacer el exacto, pierden más plata esperando a obtener la solución ideal que directamente buscando una aproximación que va a ser muy buena. Incluso lo que se puede hacer muchas veces es, ok, corramos 5 algoritmos de aproximación diferentes que van a correr bastante rápido y vemos cuál de las aproximaciones me dio mejor. Y ya está. Eso suele ser mejor que hacer otras cosas. Sí, eso como un ejemplo. De vuelta, mucho de esto se ve en teoría de algoritmos 1. A mí en particular, uno de los últimos TPs era usar un problema que era de estos que en la forma exacta solamente se pueden obtener por fuerza bruta. Ni siquiera backtracking se podía aplicar. Y a partir de ahí, bueno, hacer aproximaciones y ver cuánto difiere la aproximación de la solución exacta y hacer un análisis. No sé muy bien ahora en qué andan porque yo la cursé hace ya varios años, pero bueno. Así que bueno, ¿qué sucede? Ahora vamos a hablar de programación dinámica y como dice el título y la razón por la cual nos tienen que querer mucho. Y querer mucho porque nos sacamos este tema de acá. A cambio vino Ford Fulkerson, ¿no? Pero realmente flujo es como, bueno, puede costar un poco más porque es un problema un poco más costoso que los otros, pero definitivamente no como programación dinámica. ¿Qué pasa? Hay algunos problemas que son de tiempo exponencial, que lo son porque justamente hacen muchos recálculos, ¿sí? O sea, calculan muchas veces lo mismo, algo que ya calcularon lo vuelven a calcular, ¿sí? Y realmente si pudiéramos recordar de alguna manera los cálculos que ya hicimos, bajaríamos muchísimo cuánto tarda en ejecutar, ¿sí? El ejemplo básico es Fibonacci, que creo que acá tengo, sí. O sea, Fibonacci, miren esta belleza, 2 líneas de código, bueno, 3 si ponemos el retorno abajo, o sea, pero hay un if,
y un return, nada más. Un caso base y sumamos estas dos cosas. ¿Sí? Tenemos, a partir de la definición matemática de Fibonacci, tenemos esto. Esta belleza ejecuta en O de 2 a la n. O sea, dos líneas de código que tenemos acá ejecutan en tiempo exponencial. Terrible, ¿sí? Y es muy probable que hayan visto esto en Algoritmos 1 cuando vieron cómo hacer funciones recursivas, ¿sí? Es como un ejemplo muy básico este junto con factorial. Pero factorial es O de n porque no tiene estos dos llamados recursivos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Supónganse que quiero calcular el Fibonacci el sexto número de la secuencia de Fibonacci. Para calcular el de 6, necesito el de 5 y el de 4. Para calcular el de 5, necesito el de 4 y el de 3. O sea, así me voy moviéndome en la recursividad. Para el de 4, necesito el de 3 y el de 2. Para el de 3, necesito el de 2 y el de 1. Para el de 2, necesito el de 1 y el de 0. Y acá llegué a los casos base, vuelvo, ¿sí? Y acá de vuelta, cuando de 4 ya obtuve el Fibonacci de 3, ahora necesito el Fibonacci de 2. Y en 5, cuando ya calcule el Fibonacci de 4, ahora necesito el de 3. Y en 6, cuando ya calculé el de 5, necesito el de 4. ¿Sí? E imagínense que yo en realidad no quería calcular el Fibonacci de 6, quería calcular el Fibonacci de 7. Entonces ya terminé el de 7 y acá viene el de 5, que obviamente va a ser una copia textual de todo esto. ¿Sí? Entonces claramente hay un montón de recálculos. Fíjense cuántas veces llego al 2. Y acá va a haber otras 1, 2, 3 veces más. ¿Sí? Entonces por eso es que se vuelve exponencial. Entonces, programación dinámica, lo que vamos a hacer, a ver, se puede escribir de forma recursiva, pero la forma de plantearlo a la larga para que funcione, para que escale como técnica para los problemas muy sencillos, se puede hacer de forma recursiva, pero no es la forma en la que se suele pensar. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? En vez de ir del caso general al caso base, que es como hace la recursividad, lo que vamos a hacer es ir del... Perdón, no, en vez de ir del caso... No, acá falta algo. Bueno, en vez de ir del caso general al caso base, voy a ir del caso base construyendo. ¿Sí? O sea, en vez de parto del 7, bajo hasta el 1 y hasta el 0, que son los casos base, y vuelvo a subir, no. Pero en programación dinámica lo que plantea es vayamos desde abajo, desde la base, y construyamos a partir de ahí para llegar a lo que yo quería realmente. ¿Sí? Y lo que se dice, entonces, es que vamos memorizando los resultados, que el término en inglés es memoization. ¿Sí? Y hay problemas muy interesantes con esto, pero realmente tiene un detalle, ¿sí? O sea, esto sería, por ejemplo, Fibonacci con programación dinámica, que es probable que hayan visto esto en Algoritmos 1 porque es el ejemplo más básico que puede haber de programación dinámica, que ni siquiera, o sea, uno lo puede pensar sin pensar en programación dinámica, que es básicamente tener dos variables y guardarme los resultados. O tenerlo en un arreglo directamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el arreglo donde inicialmente tengo los valores, los casos base, directamente pienso, bueno, ¿cuánto vale el Fibonacci de 2 si ya tengo todo lo anterior calculado? ¿Cuánto vale el Fibonacci del tercer de 3 si ya tengo todo lo anterior calculado? ¿Cuánto vale el Fibonacci de 4 si es directamente sumar estos últimos dos, y esto es claramente lineal contra lo exponencial que armé antes, ¿sí? Así que bueno, si después se guarda esto en un arreglo, en un diccionario, etcétera, es lo mismo, ¿no? Ok, estamos bien. Entonces, tenemos esto de acá, y obviamente programación dinámica, como está planteado, permite mejorar un montón la complejidad. O sea, problemas que pueden ser de tiempo exponencial se vuelven cuadráticos y cosas por el estilo. O sea, ahí realmente que sea cuadrático algo no es feo versus algo exponencial. Entonces, el problema es este. No parece tan difícil porque les planteé el ejemplo más básico, pero realmente es que en cuanto le aumenta un poquito de complejidad al problema, pensarlo cuesta muchísimo más. ¿Sí? Hasta que uno se da cuenta que todos los problemas tienen una misma onda. Como cualquiera de las otras que, ok, la que más diverge en general es greedy, porque tiene un abanico mucho más amplio. Programación dinámica es siempre, también, es pensarlo de la misma manera. ¿Sí? Entonces, tiene una curva de aprendizaje
muy marcada y realmente en algoritmos 2 generaba muchos problemas. Porque si algo que yo siento de la facultad es que nos va formando mentalmente, ¿sí? No es que simplemente vamos, aprendemos cosas en materias y, oh, miren cuánto aprendí. No, o sea, esta es mi experiencia, que a medida que yo fui pasando por la facultad aprendí a simplificarme la vida, por lo menos a niveles académicos, ¿no? Realmente empezar a ver, bueno, qué son las cosas fáciles, cuáles son las cosas difíciles, aprender a realmente aprender y aprender realmente a pensar de una forma un poco más ingenieril. Aunque no lo crean, eso se va aprendiendo. No les sé muy bien decir cuál es el mecanismo que tiene la facultad para enseñárnoslo. No sé si lo hace adrede tampoco, pero lo hace. O sea, no es que simplemente aprendemos temas y ya está. Entonces, pasaba que este tema, verlo en Algoritmos 2, es una piña en la cara. Y tal vez ver el mismo tema con el mismo desarrollo, en teoría de Algoritmos 1, era completamente diferente. O sea, realmente costaba mucho menos. Obviamente, ya habiendo visto una cuestión básica en Algoritmos 2, ayudaba, pero la verdad es que la gente salía sabiendo resolver algunas cosas y más o menos pensar algunas, pero realmente si de 80 alumnos, 5 son realmente que dicen, che, realmente entendí programación dinámica, no sirve. Esto obviamente llevó a una discusión grande y por eso es que terminó en teoría de algoritmos 1, que es donde realmente pertenece y perteneció siempre. ¿Sí? Entonces, aunque no me crean, pensar de forma recursiva es algo intuitivo y es natural. Hasta que les termine de caer la ficha y se den cuenta que realmente es bastante natural pensar de forma recursiva. Pero esto es lo inverso, entonces es muy difícil de ver. Creo que una de las pocas ventajas de haber visto en algún momento programación dinámica en algoritmos 2 es que la gente se da cuenta y dice, che, posta, recursividad era más intuitivo de lo que yo pensaba, cuando ven lo inverso y ven que es realmente complicado de ver, ¿sí? Porque realmente es un planteo matemático, más que nada, ¿sí? Y hay un ejemplo que vimos durante la cursada. Y no creo que se les ocurra, pero a ver si a alguien se les ocurre. No digan Fibonacci, no, porque no digo a un algoritmo. No se les ocurre, no importa, porque realmente no lo esperaba. Que el algoritmo de Bellman-Ford es un algoritmo de programación dinámica, en realidad, ¿sí? Y lo que tiene mucho programación dinámica es que la forma de pensarlo es, bueno, otro algoritmo que mencioné en algún momento, Floyd Warshall, pero no importa. Entonces, ventajas y desventajas. Ventaja, cuando se puede aplicar, que significa que hay una ecuación de recurrencia donde lo puedo aplicar, es mucho más rápido que hacer fuerza bruta, muchísimo. Y siempre obtiene la solución óptima. O sea, tiene la ventaja de fuerza bruta y backtracking y no tiene la desventaja de tardar un montón. Y la gran desventaja es que, o sea, es más lento que un algoritmo greedy en general, pero bueno, ahí es si quiero lo óptimo o no, ¿sí? De vuelta, en general. Y mucho más importante, es más difícil pensar la solución. Escribirla es una boludez. Porque a la larga termina siendo escribir un for o 2 fors o cosas por el estilo. El tema es llegar, o sea, pensarlo. Y que muchas veces pasa que la gente prefiere codear antes que pensar. Y no, realmente, estos problemas son, primero sentate, si es necesario, 1 hora pensándolo, que después escribir el código te sale en 2 minutos, porque realmente va a ser un for adentro de otro for o una cosa así, y nada más. Pero bueno, ese pensamiento más matemático no es lo mismo lo que uno puede obtener. Puede haber cursado todas las materias matemáticas, por eso digo que el pensamiento es de ingeniería, e incluso matemática discreta, y llegar a teoría de algoritmos 1 así, que de otra forma, ¿sí? Y bueno, un momento que voy a decir súper rápidamente, ¿por qué se llama programación dinámica? Porque, bueno, una de las personas la persona que inventó el término es Bellman, de Bellman-Ford, que laburaba en la milicia, en el ejército estadounidense, y era un matemático que estudiaba cosas matemáticas, pero los milicos no querían que estudiara matemática, porque eso no le sirve a nadie, ¿no? Obviamente no. Pero bueno, el tipo estudiaba programación dinámica, que es algo muy, muy matemático dentro de lo que es computación, y como cuando fueron a decirle, bueno, ¿qué estás viendo? El tipo dijo, bueno, ya está, programación dinámica. Vendió humo así a más no poder, y los tipos obviamente lo miraron y dijeron, bueno, eso suena que puede servir para algo, y se fueron y no le dijeron más preguntas. Les juro que es así, ¿no? O sea, suena que yo les estoy vendiendo humo a ustedes, lo estoy súper resumiendo, pero es esa básicamente la historia. Le puso un nombre rimbombante para que no le rompan las bolas.
Y bueno, y esta es mi imagen, mi hermosa imagen sobre backtracking, grid y programación dinámica. No estoy diciendo quién es quién. Les voy a dejar a libre albedrío a ustedes pensar quién es cada uno. Pero bueno. Bellman y Ford hicieron el algoritmo y Ford y Fulkerson hicieron ese otro algoritmo, así que tengo... Y ahora una pregunta que puedo hacerse es, ¿por qué hubo cambios en los contenidos? En realidad, un poquito de historia. La mujer que aparece en la foto es Rosita, la que creó el curso y también el homónimo, digamos, en Algoritmos 1, donde está Diego Saya. Que, bueno, ella en realidad daba teoría de algoritmos 1 y teoría del lenguaje, la que mencioné antes, y en un momento dijo, che, no, o sea, ninguno de los cursos que existe ahora de algoritmos 1, creo, en ese momento existían. Y realmente algoritmos 1 y algoritmos 2, creo, por lo que a mí me llegó, tenía un nivel muy bajo, y así es como después la gente llevaba a tallería datos muy mal preparados, y uno pensaba, che, qué mierda estas dos materias, y no, el problema eran las anteriores. Entonces, dijo, bueno, en algoritmos 2 se debería dar todo esto. Y ahí en esa bola cayeron grid y backtracking, perdón, grid y programación dinámica, porque no se daban en ningún lado de forma obligatoria. Entonces, generó sus cursos, etcétera, qué sé yo. El gran problema es que Algoritmos 2 quedó como un parche, porque después, a medida que hubieron otros cambios, por ejemplo, Árboles B cayó acá también, porque estaban antes en organización de datos que no tenía sentido. Entonces, bueno, a partir de todo esto, en el último año nos hicimos... la anterior, en 2019, decidimos, bueno, reconstruir de vuelta y decir, bueno, Algoritmos 2 quedó con un mega parche metiendo un montón de cosas y tal vez habría que bajarlo un poco. Ya bastante contenido tiene de por sí, para agregarle contenido que realmente es difícil de aprender como programación dinámica. Backtracking fue medio tira de floje y quedó acá. Y bueno, ahora recuerden completar la encuesta. ¿Sí? De vuelta, lo voy a seguir diciendo. Por favor, recuérdenlo. Recuérdenlo. Así que, como último paso, o sea, también si tienen ganas, la encuesta esa que les había pasado sobre metodología de cursada, tema de virtual, presencial, etcétera. O sea, yo estuve leyendo y todo para después entre nosotros tomar una decisión más para el año que viene. Ver qué hacemos. Ojalá el año que viene, ¿no? Ojalá que podamos tomar esa decisión. Así que bueno, eso, si tienen más feedback para darnos o lo que sea, después lo paso de vuelta. Eso no es tan importante como la otra encuesta, y obviamente es mucho más chica. Sí, también leí una persona que estaba muy enojada, pero bueno, no puedo pretender que le caigamos bien a todos. Y una cosa, antes de cortar con esto, recuperatorios los del viernes, parcelito 1, 17 a 19, parcelito 2, 19 a 21. Lo mismo el lunes con el parcelito 3 y 4. El parcelito 4 lo van a tener corregido para el viernes. De ser posible lo vamos a ir teniendo antes, pero tenemos que también coordinar entre nosotros los criterios. Y los segundos recuperatorios del viernes empiezan a las 17, cada uno rinde lo que quiere. Ya en general queda muy poca gente. Y todos los recuperatorios los corregimos en el momento. Y este asterisco va porque si alguien debe 3 parcialitos, tal vez yo me contacto y digo, che, bueno, a ver cómo podemos arreglar para que tengas la mayor cantidad de tiempo posible. Es muy raro que pase, pero bueno, pasa. Eso, y bueno, creo que nada más. Nada, finales. Si volvés a la diapositiva anterior. Sí. Porque parcelito 3 y parcelito 4 figuran en el mismo horario y no es así. Perdón. Sí, esto ya de copy. Entraron en pánico un par. No, perdón. No, armé esta diapositiva hoy, perdón. Una cosa, finales y promoción, recuerden inscribirse, bla, bla, bla. Y si alguien dice, Martín, la primera fecha de final es una mierda porque cae justo es el viernes que viene, de la semana que viene, y es como, es una mierda la fecha porque la gente que puede rendirlo, pues generalmente ya puede promocionar directamente la materia. Y creo que he tenido muy pocos casos que no pueden promocionar, pero pueden rendir el final. Es una situación rara, ha pasado, pero es raro. Yo quería poner la primera fecha
la siguiente semana, pero después me desayuné con que hay una semana que no se pueden tomar finales, que no me dejan directamente, que es creo que la de Semana Santa. No puedo hacer nada, o sea, y no quiero tomar 2 fechas de final con el cuatrimestre empezado, no les conviene a ustedes, no me conviene a mí, vamos a pasar como la mierda a todos, entonces, bueno, no puedo hacer nada. Yo la intención la tuve, pero cuando quise cargar las cosas no me dejaron. Así que bueno, no hay mucho más para decir. Pueden ir a llorar porque se terminó, porque este cuatrimestre de mierda se termina por fin. No lo digo, o sea, sino por toda la dinámica que tuvo el cuatrimestre, más allá de estar todos encerrados, pero que haya cortado la mitad, etc. Pero antes de dar todo por cerrado, y le dejo mi paso a Nacho. Jardín. Basta. Nos queremos ir. Queremos que termine este cuatrimestre de... ¿Qué palabra usa Nacho? ¿Quién es más poderoso? De Sasha Butcher, me encantó esa pregunta. Estoy muteada, ahí va. Me encantó esa pregunta. Se voy a screenshotear. ¿Quién es más poderoso? Es Sasha Butchwell. Y no sé. Yo diría que Están hablando mucho, pero... ¿Quién es más poderoso para vos? polémico. Claramente Diego, ¿vale? Pero puede haber un Ultimate Showdown ahí, tipo, y que muestren skills. Estoy en una competencia, sí. Bueno, Solo quiero decir que me ofende muchísimo, Martín, que no pasaste chivo de intro distribuidos, que encima vemos Belvan Ford y Dijkstra, así que... Pasa que lo paso cuando doy árbol de tendido mínimo, qué sé yo, es muy... también, se puede también ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Hagan intro distribuidos, chicos. Arre que es obligatoria, tienen que ser igual. Así que, bueno, sin más preámbulos, Cami, ¿querés contar un poco? ok, llegó lo que todos estaban esperando, a pesar de que nadie sabía qué iba a suceder. Con Nacho hace varios cuatrimestres hacemos los Nerd Awards. Este año tocan los Nerd Awards Forever Home Edition, en donde sin que se den cuenta los estábamos computando. Espiando, una palabra. No estamos espiando, me gusta la verdad que estás usando. Así que nada, por suerte Jorge invita y hay premios y cosas. Así que a pesar de que sean las 8:21, vamos a ir rápido a contarles un poco primero por qué haces esto, Nacho. No hay por qué. Simplemente nos divierte. Simplemente es el mejor día de la materia. Ok. El primer premio, entonces, o sea, esto es así, va a haber una serie de premios, vamos a ir presentando y van a mostrarse los ganadores y el premio que ganan, ¿no? Que obviamente lo van a reclamar con un voucher digital, porque no hay otra forma de reclamarlo, no se lo vamos a llevar a sus casas, por cuestiones lógicas, así que nada, cuando vuelva a la presencialidad, si es que en algún momento vuelve, lo pueden reclamar. ¿A quién? A Jorge. Así que, bueno, ¿querés dar el honor de... Ok, mayor cantidad de mensajes en Slack. Porque sí, siempre es importante hacer muchas preguntas, responderlas, son unos genios, todos tienen siempre las mismas preguntas, así que las hagan, siempre sirve. Mayor cantidad de mensajes en Slack, todos tipo tambores. Cuando estamos en clase, la gente aplaude, todo felicidad, pero bueno. Vale aclarar que se renuevan los premios, porque Slack es nuevo, así que... Uy, bueno, se me escapó uno. Bueno, Slack es nuevo, así que los premios son nuevos, pero bueno, ya ahí tenemos el tercer lugar, que es Matías. El segundo lugar es Facundo, con 104 mensajes. Todo esto es en canales públicos. Claramente no valen las consultas a los correctores y nada más. O sea, porque pueden ser incontables. Y aparte no hay forma de medirlo. Acá está, perdón, Tomás dice que el mejor meme de hijos es hacer memes en vez del parcial. Obviamente cuentan el canal de memes, y cuando estábamos viendo, hay algunos que solo mandaron ese canal. También deberían tener un premio, simplemente no. La próxima lo pueden tirar en la encuesta que quieren premio de mayor cantidad de memes tirados en Slack. Y también Sí. pueden ser votados, y tipo hay premio al mejor meme que hice. ¡El mejor meme! ¡Ay, qué lentos estuvimos! Ok, primer puesto Nazarena Rueda con 132 mensajes en Slack. Genial, total. ¿Cuál es su premio, Nacho? El premio es un chocolate. porque auspicia Felford. La tanda. Ok. Bien.
Bueno, felicitaciones Nazarena. Ahora vamos a otro siguiente premio, que este ya es más histórico, es la mayor cantidad de entregas hechas al corrector automático, ya sea de todos los TDAs y TPs, hasta el momento, hasta ayer justamente, hasta ayer a las 12 de la noche. Sí, para pausa. Pausa. ¿Se les ocurre más o menos? Gastón me la jugó. ¿Quién es Gastón? Ni idea. Gastón se ríe, ok. Más o menos, ¿cuánto dicen que son los números acá? Claro, alguien puede autoprogramar como, sí, soy yo. ¿4? Dame el premio, papá. Tipo. Claro, alguien dice es mío. No usemos excusas. No cuentan los días que se caen, ¿eh? O sea, cuentan solamente cuando hubo respuesta. Así que funciona así de bien el algoritmo. Con el script. Salvo hoy que se rompió todo al carajo, ¿no? Pero fue ayer hasta las 12 de la noche, pues se veía venir esto. Capaz lo rompí yo, tipo, haciendo estas métricas, pero bueno. Ok, bueno, a ver, tercer puesto. Tercer puesto, Bruno Belgrapa con 175 entregas. Es bastante igual, fue un cuatri bastante austero, yo diría. Creo que el cuatri pasado fue igual el récord absoluto, pero igual el primer premio es bestial en este. Ignacio Musacchio con 271 en el segundo y Tobías Rivero con 331 entregas en total durante todo el cuatri. Hasta que básicamente tuvimos más o menos 10 entregas, hasta que básicamente en promedio puede decirse que hubo como 30 entregas por cada una. Así que felicitaciones, Tobías Rivero, te ganaste el chocolate también y un link a el arte de unit testing para que dejen de usar el corrector como debugger. Así que felicitaciones, Tobías. Felicitaciones. Pasamos a la siguiente entrega, que este también es nuevo. Este creo que está un poco despoleado porque en RPL se puede ver, ¿no? El top 3. Pero no importa, tienen premios. Tercer puesto. No, directamente screenshoté tipo la salida del RPL para mostrar directamente su veracidad. Tipo, así podíamos mostrar. Y bueno, acá se ve claramente que en el ranking los primeros 3 son Sofía, Tobías nuevamente y Tomás, que hizo un envío total, una cantidad de envíos de 1071 envíos a RPL. Que nada, parecía que quería hacer un ataque de OS y dejarlo fuera de servicio. Y por eso el premio es una serie de caramelos media hora. Porque este no es tan buen premio, digamos. O sea, pobre RPL sufrió muchísimas entregas. Pero bueno, nada. Bien ahí que estuvieron usando la plataforma y que les haya sido útil a lo largo de la materia y también Algoritmos 1, los que vienen usándola desde Algo 1. También en RPL, pero ahora de los mayores scores, porque te dan un score cada una de las actividades. Vemos que el tercer puesto es de Florencia, que tuvo 166 de score, y en este caso el premio es compartido, porque tanto Axel como Tomás tuvieron un score de 170, nuevamente adjunto la captura, que también es de ayer, que cerraron los escrutinios, donde muestra el leaderboard y el premio de cada uno también. Y como Jorge pudiente y nos mantiene a toda la cátedra, los dos tienen chocolate. Así es. Y este es uno muy picante, Cami. Yo diría es uno muy lindo, muy buen premio. Muy lindo y muy honroso de ganar, ¿no? Muy honroso de ganar, obvio. Hay un ayudante que tiene el hash más rápido de toda la historia de la cátedra y nos lo recuerda cada ¿cuánto? ¿Cada 2 días? Sí, o sea, no pasa una vez que tipo están cerca de su récord que igual dice no van a alcanzar nunca y nunca pasa. Así que... en su defensa, su hash respondía más rápido que antes que vos le preguntaras directamente. Ya tenía la respuesta. En realidad estaba en el futuro hosteado, por eso. Bueno, arranquemos entonces en el ranking. Cami, vamos con el tercer lugar. Estos son los partidos. Sí, es de grupo. Su y Xiao con 0.88 segundos, tremendo. Tenemos como segundo puesto a Palmagia y Gestoso. Como que pusiste una coma y un ampersand y un poco me molesta. También con 0.88 segundos. Menos consistencia. Y tenemos en primer puesto a Romero y Jiménez con 0.78 segundos. Pero, ¿qué pasó? Me parece que fueron descalificados por antidoping porque, según figura en el corrector, usaron más de 100 megas de
memoria para el hash. O sea, malísimo. Te reservas toda la memoria y bueno, claro, no tenés colisiones nunca te va a No redimensionaba nunca ese hash. Claro, no redimensiona nunca, olvídate. Así que, lamentablemente, Romero y Jiménez descalificados, así que comparten premio los dos que le seguían atrás. Así que su premio es una dosis de Sputnik 5 para cada uno que le vamos a chorear a nuestros abuelos. No, mentira. No, mentira, es un chocolate, pero bueno. También podemos negociarlo, o sea, le mandamos un mensajito por ahí y la podemos conseguir. Y bueno, eso creo que fueron los mejores premios de los alumnos, pero queda el premio más importante, Cami, yo creo que estás de acuerdo, que es los mejores ayudantes, que venimos con una buena racha, ¿no? O sea, no quiero presumir ni nada, pero venimos con una buena racha, la verdad, sí. A ver, redobles. ¿Ayudantes? ¿Quién ganó? Ganamos nosotras, Cami, tipo, tremendo. Y seguimos invictos desde que empezó el premio que no perdimos nunca. ¿Por qué será? Tremendo. ¿Será porque lo hosteamos, porque lo decimos nosotros? No creo. ¿Cuál es el premio? No, yo confío en que todos votaron. Yo solo voy a decir algo, que no se entete tanto, ¿viste? Vayan variando, ayudante, por favor. Aunque se cambien el orden alguna vez. Haters gonna hate. Tipo, Sí, no dejamos por eso. Y el premio que lo auspicia Jorge, como todos, en este caso es una billetera llena de Bitcoin. Qué grande Jorge, cómo nos quiere, la verdad. Ya mismo se los estoy mandando. Dale, sí, por favor, porque me quiero ir de vacaciones, así que me quedan bastante bien. Y bueno, ya con este hermoso galardón que claramente merecemos, lo merecemos, digamos, no preparar el discurso. Pero bueno, queríamos nomás traer un poquito de humor, gracia y agradecerles por el cuatri, que fue complicado, obviamente, porque todo el cuatri virtual, hay algunos que estarán sufriendo las dificultades de cursar desde casa, otros la estarán disfrutando, pero bueno, cada uno ve cómo sea. Pero bueno, nada, queríamos agradecer también por la participación, por todo. Sí, o sea, el cuatri pasado fue terrible, pero a mí, o sea, como alumna, la verdad que el segundo me mató el doble, así que la verdad que, o sea, son 8:30 de la noche de la última clase y hay 74 personas. O sea, posta, esperamos que, no sé, haberlo hecho un poco más ameno, ¿no? A ver, que no, o sea, entendemos que justo lo abrimos dos con muchísimos TPS, bastante GD, pero bueno, ojalá no haya sido tan terrible, les haya sido leve y la hayan pasado bien y etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Así que nada, les queremos desear un feliz cierre de cuatri, tanto en algo 2 como en las demás materias. Ojalá que aprueben todos, o sea, ojalá que aprueben, ojalá que hayan aprendido sobre todo, lo más importante. Y bueno, nada, que nos estaremos viendo en futuras materias o en la facu cuando regrese toda la normalidad, capaz. Así que nada, eso más que nada. No sé si Martín tenés unas palabras. Sí, yo aprovecho primero agradecerle a los alumnos, los que pusieron micrófono cada tanto, los que respondían los mensajes, las preguntas que hacíamos, realmente de nuestro lado también costó. Obviamente no pretendemos ni haber logrado lo mejor, que lo ideal para todos, ni haberle caído perfecto a todo el mundo, pero realmente sí que sepan que de nuestro lado hicimos lo mejor que pudimos dadas las condiciones también de miércoles que hay, y con la mejor onda que pudimos. Así que bueno, gracias, y de paso quería agradecer, o sea, la verdad es que el curso se sostiene un montón por gente que viene y ayuda y o sea, se pone la materia realmente al hombro, porque de una clase puede ser más o menos difícil, pero si no estoy yo, si no está Jorge, nada, va a haber otra gente que la dé. Pero la realidad es que sin el esfuerzo de gente que viene todos los cuatrimestres sin recibir nada a cambio más que, bueno, no sé, sentir que está ayudando a gente, la materia no saldría a flote, porque yo no podía estar corrigiendo 33 al mismo tiempo. Sería mucho más complicada la situación. Así que la verdad sí, yo les quiero agradecer.
Nacho, Cami, toda la gente que viene realmente y no tiene ningún cargo y realmente, por más que nosotros vayamos peleando de alguna manera con la dirección del departamento, bueno, cosas que se logran y cosas que no. Así que bueno, o sea, me parece que sí, o sea, ellos se merecen definitivamente un aplauso, cada uno hágalo de la forma que le parezca, pero bueno, de verdad me parece que es las cosas que a mí me gustan de la facultad y por las cuales yo me sigo quedando. Así que bueno, eso. Les deseo, nada, ahora les deseo que hayan aprobado este examen, que aprueben lo que les falte ahora recuperatorios y que, nada, dentro de todo haya sido lo más leve posible. Lo mismo que le dije en la primera clase, van a programar un montón, vamos a tratar de que sea lo más ameno posible. Así que bueno, nada, nos vemos el viernes, espero que, bueno, sí, a todos los que deban recuperar y todos los que quieran promocionar y les falta un 5 para el peso. Así que bueno, chao. Adiós. Chao, chicos. Pueden Por favor, completen la encuesta. completar la encuesta. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes de irme? Sí, obvio. ¿Qué pasa si yo no puedo presentarme a la primera fecha de recuperatorio? Pasa a la segunda. Y no hay ningún problema, no. No hay ninguno. O sea, ni en esta materia ni en ninguna otra te puede significar nada más que perder la fecha. No es más que eso. Claro, está bien. O sea que si me va mal en la fecha, en la segunda, ya está, ya cagué. Y ahí sí, o sea, Claro. no es que se puede seguir rindiendo y rindiendo. O sea, salvo la gente que tiene, o sea, si tenés una razón de ausencia justificada, me puedes avisar o lo que sea y lo vemos. Claro. Bueno, ya veré. Pero nada, quería saber eso para más o menos saber qué decir. Bueno. Sí, o sea, el segundo recuperatorio no lo pierde nadie, no importa si viene o no viene. Y recuerden, bueno, lo voy a mandar igual por Slack, pero pueden venir a rendir sin miedo a perder nota, etc. Está bien. Bueno, gracias por todo. De nada. Les juro, me siento retentado de decirles feliz fin de semana, porque en general este parcial se toma un viernes, ¿no? Yo iba a decir feliz año. Y es recién lunes, la puta madre. Yo si no dije feliz Navidad fue porque estoy un poco cansado, pero estaba para eso.